workshops se componen de 3 eventos que reúnen diferentes expertos que comparten su conocimiento con el público, como en ese tercer día con el tema de la confiabilidad a la medición del riesgo, que será presentado por nuestro experto Salvador Zuniaga, especialista en marketing de producto en Fractal. Nuestro objetivo en estos eventos es explorar temas industriales de actualidad y brindarles una hora de interacción con nuestros expertos para generar ideas y conocimientos aplicables. Antes de comenzar, nos complace destacar algunas de las novedades de nuestras empresas patrocinadoras. Fractal es una solución innovadora para la gestión de activos que combina movilidad, IoT e inteligencia artificial. Te permite planificar, organizar y ejecutar mantenimientos de equipos, además de monitorearlos en tiempo real. Fractal One es un software de gestión de mantenimiento integrable en cualquier sistema empresarial para operaciones eficaces, seguras y sostenibles. Fractal Sense, un dispositivo IoT, mejora el control de tus activos mediante el monitoreo y estrategias preventivas y predictivas. El mantenimiento basado en condición es una estrategia para mejorar la confiabilidad de los activos. En cuanto a PMM Innovation Group, queremos destacar que contamos con soluciones digitales desarrolladas en nuestro centro de investigación. Estas aplicaciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial, como son la decisión APM, automatizan la priorización de inversiones. Esto es esencial para tomar decisiones presupuestarias de inversión considerando diversos riesgos. Por otro lado, también queremos ofrecerle a nuestro posgrado en confiabilidad para la gestión de activos, un programa de duración de 6 meses, 100% online, con doble titulación y que empieza este mes de septiembre. Para más información, a través de nuestra página web o a través del correo de información @pmm-bs.com. Pueden solicitarnos toda la información que desean y nosotras encantadas de ofrecerles la información. Muchas gracias. También como lectura complementaria, recomendamos el libro de Modelos Mixtos de Confiabilidad del Dr. Luigi Amendola. Escaneando el QR que tienen en la pantalla pueden descargarse el primer capítulo gratuito. Y también a través de nuestra página web pueden adquirirlo a través de las plataformas de la Store o de Amazon. Ahora sí, les doy la bienvenida al último evento de hoy de Workshop, patrocinado por Fractal y PMM Innovation Group. Los invito a interactuar con nuestro ponente y equipo a través del chat o de la plataforma de preguntas y respuestas que serán respondidas al finalizar el webinar. Además, os recordamos que hoy al finalizar el webinar realizaremos un sorteo de 6 microlearning 100% online, así que pueden ver toda la información a través de nuestras redes sociales o a través del correo que recibirán las 3 grabaciones de los 3 días del evento el día de hoy por correo. Así que nada, les doy la bienvenida, les dejo con Salvador Zuniaga y muchísimas gracias a todos. Que disfruten del evento. Gracias. Bueno, Tatiana, muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos los que nos están viendo en este momento. De verdad, permítame, sin más preámbulo, compartir la pantalla para que vean la exposición. Bien, me avisan por favor si se está viendo la diapositiva. Sí se ve la diapositiva, Salvador. Correcto, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio entonces a lo que tenemos preparado para el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la confiabilidad y el riesgo. En teoría, va a ser una exposición en donde vamos a hablar de la confiabilidad a la medición del riesgo, pero ya de una vez les adelanto que realmente es una relación recíproca entre riesgo y confiabilidad. O sea, podemos ir desde la confiabilidad hacia la medición del riesgo y también podemos ir, por supuesto, desde la medición del riesgo hacia la confiabilidad.
Me presento rápidamente. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Salvador Zuniaga. Soy ingeniero mecánico con un máster en antropología empresarial, lo cual me ha permitido ser un investigador, un etnógrafo del sector industrial latinoamericano en todo lo que corresponde al entendimiento de cómo, más allá de lo técnico y de lo financiero, cómo la cultura influye en nuestras operaciones de ingeniería y particularmente también, pues, en nuestras negociaciones con proveedores a nivel interno. Realmente es una mirada complementaria, interesante, que nos ha servido de mucho. Actualmente soy Product Marketing Specialist en Fractal y director técnico en Solid Industry, donde justamente abordo estos proyectos de marketing técnico, investigación cualitativa, proyectos de cómo entendemos a profundidad el cliente final o el usuario final o al ingeniero técnico final detrás de los procesos. Recordemos que el componente humano es súper importante en todos estos proyectos. Tengo 12 años en el sector industrial latinoamericano, ahorita incursionando en el iberoamericano también, y de estos años, 8 de ellos han sido pues trabajando en empresas B2B de base tecnológica, distribuidores o desarrolladores de software CAD, también tecnología de simulación o validación, digamos, por elementos finitos, mecánica de fluidos también, MRO para todo lo que es supply chain o áreas de compra, y actualmente con Fractal, desde el punto de vista de los software CMMS o GMAO, como se lo conoce más en Europa, que son todos estos software que tienen que ver con la gestión del mantenimiento, ¿sí? También, bueno, para los que quieran curiosear por ahí, algunas publicaciones en medios, en el American, en Nacional, en Filosofía en Co. Realmente, bueno, este componente de, de ingeniería tiene otras aristas más allá de lo técnico que pueden ser interesantes para muchos. De hecho, algo de eso vamos a hablar el día de hoy. Y con relación a la agenda, sí me gustaría comentarles que, bueno, vamos a hacer un breve repaso acerca de en qué consiste el mantenimiento basado en la confiabilidad. Luego vamos a hacer un ejemplo rápido de cómo se calcula un índice de riesgo bajo una versión simplificada. Y ahí vamos a poder correlacionar la confiabilidad con el índice de riesgo y vamos a ver o vamos a reflexionar sobre los datos, sobre la información de mantenimiento bajo dos puntos de vista. Bajo una contraposición entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Y también vamos a reflexionar un poco acerca de la importancia de flujo de datos dentro de nuestras áreas de mantenimiento, particularmente en lo que refiere a la centralización, organización y priorización de los mismos. Y por supuesto, vamos a dar acá un espacio para preguntas y respuestas, para cualquier duda, cualquier cosa que quieran comentar, ¿sí? Entonces, aquí, empezando desde lo más básico, recordemos en qué consiste la confiabilidad. La confiabilidad es la probabilidad de que un activo realice su función concreta bajo las condiciones de empleo específicas en un espacio determinado. Aquí la palabra clave es probabilidad, porque la probabilidad ya nos condiciona hacia una variable cuantitativa, ¿sí? Entonces, de hecho, más específicamente, la confiabilidad podría definirse como el porcentaje, es un número de probabilidad del correcto funcionamiento de un activo durante un rango de tiempo, ¿sí? Entonces, esto bajo la norma NBR 5462, pero va a encontrar aproximaciones similares en la 55001 de la ISO y en otras normas más. Porque todo esto, al final, la confiabilidad está enmarcada dentro del contexto estratégico de bien sea un mantenimiento basado en condición o bien sea un mantenimiento basado en la confiabilidad. Y aquí repasando rápidamente qué es un mantenimiento basado en la confiabilidad, lo que podríamos decir es que es una metodología justamente estratégica que consiste en identificar todas las posibles causas que pueden provocar un fallo en un sistema a través de relaciones de causa y efecto. Entonces, al determinarlas, se prosigue con una implementación del plan de mantenimiento más adecuado para cada caso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en un mantenimiento basado en confiabilidad? Primero hacemos una taxonomía, es decir, un levantamiento de todos los activos, tanto a nivel de equipos como a nivel de infraestructura que tenemos en nuestra empresa o en nuestras empresas.
hacemos un seguimiento concienzudo de los modos de fallo, lo cual significa en muchas ocasiones realizar un análisis causa-raíz, y ya con las causas que ocasionan estos fallos, entonces hacemos una serie de diagnósticos de manera que para tal o cual activo, entonces podríamos recomendar un mantenimiento preventivo, o bien un mantenimiento predictivo, o uno basado en condición, o uno correctivo, si es más costo efectivo, pues también es válido. Entonces, de esto se trata básicamente el RCM o el mantenimiento basado en confiabilidad. Ahora bien, los pasos generales de este RCM o del mantenimiento basado en confiabilidad son estos que vemos acá en la diapositiva. Primero, habría que elaborar una taxonomía de la planta o empresa y de sus activos. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo que realizar el mantenimiento en una planta, en una fábrica, en un facility o en una instalación o en un centro comercial o edificio, en un local de retail o en cualquier otro espacio, entonces yo debo hacer un inventario de cuáles son los activos que deben mantenerse. Estos activos involucran tanto el espacio en sí mismo como los equipos o los sistemas que estamos tratando de mantener o tratando de extender su vida útil en el tiempo, ¿sí? Ahora, esta taxonomía implica un ordenamiento de esta información, no simplemente hacer un listado de todos los activos y de toda la infraestructura, sino también categorizarlos en sistemas, subsistemas, equipos, componentes, y quizás, si queremos ser bastante concienzudos, llegar hasta el nivel más básico, que sería el de repuesto o refracción. Entonces, si sabemos cuál repuesto o cuál refracción pertenece a tal o cual componente, y esto que pertenece a tal o cual equipo, si vamos concatenando, podemos imaginar una vista justamente taxonómica, como lo hacen los biólogos, o una vista de árbol, en donde a partir de un tronco central primario, que sería nuestra instalación, vamos derivando cada una de las áreas, luego cada uno de los sistemas, luego cada uno de los subsistemas, y así poco a poco vamos ordenando, ordenando toda la información. Este primer paso es súper importante. Tiene que ver mucho con el ordenamiento de la información de los datos del mantenimiento. Luego, cuando hayamos ordenado todo esto de manera taxonómica, entonces podemos estudiar las especificaciones de cada sistema, subsistema y equipos, ¿ok? Entendemos qué es lo que necesita cada uno, cuáles son los valores o las condiciones de entrada, cuáles son los valores o las condiciones de salida, y luego de eso, entonces definimos sus funciones primarias y secundarias. Con funciones primarias y secundarias, lo que quiero decir es que un activo tiene una función principal y luego siempre tiene una función colateral o secundaria o que apoya a la primera. Por ejemplo, podríamos imaginar el bombeo de agua dentro de una instalación. Entonces, la función principal del sistema de bombeo, obviamente, es enviar agua al punto en donde se requiera. Eso tiene que ocurrir bajo la condición principal. Sin embargo, una condición secundaria sería enviarlo a tal condición de caudal y presión. O sea, puede ser que tú abres un grifo en el punto que sea requerido y en efecto salga agua de ahí, y ahí estamos cumpliendo con la función principal. Sin embargo, si no sale con la presión suficiente, entonces habría que observar la función o condición secundaria de este sistema. Pero bueno, esto hay que hacerlo con los equipos, con los subsistemas y con los sistemas también. Sí, tenemos que velar por la condición primaria y secundaria. ¿Por qué? Porque necesitamos analizar cuáles son las causas que pueden afectar el funcionamiento tanto de lo primario como de lo secundario. Y aquí es donde entraría la determinación de modos de falla, que muy brevemente ya vamos a ver que está correlacionado con la medición del riesgo, ¿sí? Una vez que uno haya determinado las causas y efectos o las causa raíz de cada uno de estos sistemas, y hayamos encontrado entonces la multiplicidad de modos de falla que podemos ver realmente, entonces aquí lo que conviene luego es establecer o planificar o diagnosticar las medidas preventivas para evitar estos modos de falla, justamente cómo hacemos para que nunca ocurran o para minimizarlos. Y luego, después agrupamos las tareas y comenzamos a
a categorizarlas por tipos, de modo que podamos afrontar cada uno de estos modos de falla por bloque, por grupo, de manera que sea mucho más rápido, más efectivo y más eficiente para nosotros. Ahora bien, vamos a concentrarnos en la determinación de los modos de falla, ¿sí? Porque aquí está el núcleo de la relación entre confiabilidad y riesgo. Entonces, cuando estamos analizando los equipos y los sistemas y los subsistemas por relaciones de causa-raíz o causa y efecto, como lo queramos ver, vamos a encontrar que una vez hallados estos modos de falla, vamos a determinar la probabilidad, por un lado, de que ocurran, y por el otro lado, habría que determinar la severidad del efecto o del impacto que ocasionarían si ocurren, ¿sí? Y aquí hay una correlación entre probabilidad y severidad que de hecho se puede relacionar directamente, linealmente, a través de una ecuación matemática que nos permite medir el impacto o el índice de riesgo, ¿sí? Que es básicamente lo que queremos mitigar. Entonces, les muestro acá en esta diapositiva una matriz o una tabla, vamos a llamarlo así, de probabilidad con relación al índice de riesgo. Por el lado izquierdo vamos a observar unos niveles que van del 1 al 10 y nuestra misión, en primer lugar, va a ser ponderar a través de información cualitativa cuál es el nivel de probabilidad de que ocurra tal o cual fallo. Entonces, hay fallos que tienen una probabilidad muy alta, hay otros que tienen una probabilidad moderada, hay otros que la tienen muy baja, por ejemplo, pero una forma a través de la cual podríamos determinar, fíjense que aquí estamos hablando de una transformación de una información cualitativa a una cuantitativa. Aquí lo que tratamos de determinar es a partir del contexto, a partir de los datos cualitativos, cómo los convertimos en un número, que estos números son la escala del 1 al 10 que vemos en esta tabla. Entonces, por ejemplo, si tenemos algún tipo o modo de fallo en donde sea quizás sea difícil de que ocurra, o si lo tenemos contabilizado a través de un historial, hemos observado que ocurre una vez en cada 10.000 casos, entonces estamos hablando de una probabilidad moderada, lo cual le corresponde a un nivel de 6, como vemos acá en pantalla, ¿sí? Ahora, si es algo que ocurre, si es completamente posible, no es extraño que ocurra, ocurre una vez dentro de cada 100 casos, o sea, tiene una probabilidad del 1%, estamos hablando de un nivel alto, lo cual corresponde a una ponderación de 8 puntos sobre 10, ¿sí? Esto con relación a la probabilidad. Fíjense que básicamente consiste en tomar cada uno de los modos de fallo, establecer de la manera más objetiva y sincera posible cuál es su probabilidad a nivel contextual, a nivel cualitativo, y luego asignarle una ponderación cuantitativa, ¿sí? Porque luego con esos números vamos a poder trabajar. Asimismo, vamos a trabajar con una tabla de severidad. La severidad, recordemos que es como el impacto o qué tanto nos va a doler si ocurre el fallo en cuestión. Tomamos nuestros modos de fallo y podemos analizarlos de nuevo desde lo cualitativo hacia lo cuantitativo. Entonces, sin embargo, pues aquí podemos ser un poquito más recursivos, podemos apoyarnos en más factores y podemos establecer, para determinar cuál es el nivel, podemos establecer si su impacto económico es tal o su alcance a nivel operativo es tal o si su repercusión a nivel de salud de las personas es tal o cual. E incluso van a encontrar tablas un poco más complejas, más robustas, en donde se contemplan los factores ambientales también, ¿sí? Entonces, aquí podemos utilizar estos tres factores a la vez, tanto los económicos como los operacionales, como los que tienen que ver o los concernientes a las personas. Y para ser realmente conservadores, si entre los tres observamos que uno es realmente el más grave de todos, entonces elegimos ese como el factor, como la variable que nos va a convertir los datos cualitativos en cuantitativos. Por ejemplo, tenemos una parada en nuestra línea de producción y resulta ser que la parada nos arroja pérdidas entre
100.000 y 500.000. Esto realmente depende mucho de la economía de cada país, pero supongamos que la parada ocurre entre un día y una semana. Y digamos que el daño económico o la repercusión o impacto económico es sustancial. Sin embargo, si esta parada por algún desperfecto correctivo fue ocasionada por algo muy grave que ocasionó muertes, definitivamente no podemos estar entonces en el renglón crítico que correspondería a una parada entre un día y una semana, sino que tenemos que elevar esta severidad al rango más alto, que es un rango catastrófico, nivel 10, en donde si observamos en la columna de la derecha, ya estamos hablando acá de un alcance de fallecimientos. Entonces, obviamente, eso sería lo más grave que pudiese ocurrir. Sí, es un nivel 10 y todo esto, pero digamos que comparando las tres columnas, lo económico, lo operacional y lo que corresponde o lo concerniente a la salud de las personas, una forma para guiarnos rápidamente acerca de cuál valor vamos a asignar es ver cuál de los tres es el más grave de todos y en función de eso lo seleccionamos y elegimos el puntaje que va del 1 al 10, ¿sí? Entonces, por un lado, ya habremos elegido el puntaje de probabilidad, por otro lado, ya habremos elegido el puntaje de severidad, y luego entonces nos corresponde hacer una multiplicación, que es el cálculo formalmente del índice de riesgo, que básicamente multiplicar la probabilidad por la severidad. Y todo eso se condensa en esta tabla que estamos viendo justo en este instante, en donde por el lado izquierdo tenemos justamente la probabilidad, en la parte de abajo tenemos la severidad, y lo que hacemos es multiplicar ambos valores cuantitativos, ambos números. Si, por ejemplo, tengo un modo de fallo de probabilidad 6, pero con una severidad de 8, ¿sí? Entonces multiplico 6 por 8, eso me da 48, y ese 48 entonces lo contrasto con la leyenda que tengo en la parte de arriba de la tabla. Ese 48 me indica que estoy en la sección C o en el índice de riesgo grave, porque estoy entre 10 y 50, ¿sí? Entonces, esto debería realizarlo, supongamos que tenemos una falla de un motor eléctrico. Y ese motor eléctrico está presentando una serie de vibraciones inadecuadas o que están desviadas de su vibración natural. Entonces, primero hacemos un análisis causa-raíz de este motor eléctrico. ¿Por qué está vibrando ese motor? Bueno, haciéndole una inspección rápidamente, podemos concluir que está vibrando de esa manera inusual porque hay una falla con el rodamiento del motor. ¿Y por qué está fallando el rodamiento del motor? Bueno, posiblemente una de las causas sea porque no está suficientemente lubricado. ¿Y por qué no está lubricado ese motor o ese rodamiento particularmente? Bueno, porque no había estado contemplado dentro del esquema de mantenimiento preventivo. O sea, aquí hacemos una cadena de causas y efectos, una causa raíz. Encontramos que, por un lado, ese sería un modo de fallo, ¿sí? Que el motor esté vibrando más de la cuenta. Las causas son falta de lubricación, falta de atención directamente dentro del esquema de mantenimiento. También tenemos que pensar qué ocurriría si el motor sigue fallando, si el motor le da por fallar definitivamente, cuál sería el impacto. Aquí estaríamos hablando de la severidad, pero por otro lado, también deberíamos hacernos con el historial de ese motor para saber cuál es la probabilidad de que eso ocurra. Muy bien, puede ser que esté vibrando por encima de la amplitud operacional nominal, ¿sí? Pero de ahí a que falle completamente, ¿qué tan probable es? Entonces, aquí hacemos uso justamente de la tabla de probabilidad, hacemos uso de la tabla de severidad, multiplicamos y podemos ver entonces si es aceptable mantener el motor así, si es tolerable, si es grave o si es definitivamente inaceptable, ¿sí? De eso se trata justamente este índice de riesgo. Y por supuesto, cuando comencemos a categorizar todos los problemas posibles o potenciales en función de si son aceptables, tolerables, graves o inaceptables, entonces aquí directamente estamos afectando el índice o la probabilidad de la confiabilidad dentro de
de nuestras operaciones de mantenimiento. Porque obviamente todo lo que sea inaceptable y grave lo vamos a mitigar bajo todos los recursos que tengamos a mano. Si eso es así, entonces lo que podríamos esperar claramente es que nuestro porcentaje de confiabilidad aumente probablemente del 90% en adelante, sí, que es lo que más o menos se suele ver en la industria cuando se aplican estas metodologías. Ahora bien, aquí sí quisiera que pensemos un poco acerca de los datos, ¿sí? De los datos que tomamos en cuenta tanto para la confiabilidad como para el riesgo y todo eso. Entonces, típicamente, esto ya es un cliché, es una frase bastante manida, que la habrán escuchado bastantes veces en la industria: lo que no se mide no se puede mejorar, ¿ok? Eso es cierto, ¿sí? Sin embargo, de alguna forma, esto nos condiciona a que todo lo mejorable tiene que ser medido de alguna manera. Y lo que encontramos en la práctica es que no todos los datos se pueden medir. Hay muchos datos en contexto que no son susceptibles de medición. Y por eso es que tenemos que echar mano de estos recursos de convertir el contexto o lo cualitativo en datos cuantitativos, ¿sí? Tenemos que convertir, digamos, ideas o probabilidades, o más que probabilidades, causas, razones. Esto ocurrió una vez cada 100 casos, o esto ocasiona fallecimientos, o esto ocasiona lesiones o heridas. Entonces, todos estos datos que no se pueden medir realmente, lo convertimos a través de instrumentos tabulares en números, ¿sí? Pero no todo a veces es susceptible de esto. Entonces, yo lo que quisiera recomendarles acá es que los datos en contexto, los datos cualitativos, que suelen ser mirados de una forma quizás secundaria o a veces hasta peyorativa en la industria, realmente son los datos más ricos en información que luego debemos transformar en cuantitativo. Los números son la reducción de lo que ocurre en la realidad, ¿sí? Y con esto les quiero comentar un caso muy famoso que ocurrió con Nokia. Ustedes sabrán ya que Nokia pues, fue en su momento una empresa mundialmente reconocida por la cantidad de teléfonos y sistemas operativos también de telefonía móvil que habían desarrollado, pero llegó un momento en donde tomaron una mala decisión. Y esa mala decisión fue simplemente tratar de continuar, por un lado, con la fabricación de un número X de teléfonos de gama media-baja, por un lado, y por el otro lado, pues continuar con un sistema operativo que no era del todo amigable, no pensaban del todo en el usuario. Y ellos tenían una consultora que se llama Tricia One, es una antropóloga, y ella decidió hacer una investigación cualitativa para ver si realmente las proyecciones de Nokia tenían sentido. Esto, por supuesto, antes de la fabricación y antes del desarrollo de la última versión que ellos tenían, ¿no? La cuestión es que Tricia, siendo una ciudadana china, pues hizo una investigación cualitativa en China, pues Nokia quería, sobre todas las cosas, intervenir en ese mercado, y ella descubrió que en contraste con los datos cuantitativos recabados a través de la Big Data y a través de Nokia, a través de sus encuestas, a través de los datos que tenían para recabados en cada una de sus oficinas. O sea, digamos, en contraste con los números, las recomendaciones de Tricia no fueron tomadas en cuenta por ser cualitativas. Ella lo que sugería es que algo que no se puede medir es la inquietud aspiracional que tienen los usuarios de telefonía móvil. A veces uno no compra teléfonos porque sean útiles nada más, sino porque al mismo tiempo el teléfono es un símbolo, es una oportunidad de mostrar estatus. Y eso no estaba contemplado por la Big Data en Nokia, porque claro, ¿cómo mides el estatus? ¿Cómo lo transformas en números? Sin embargo, los patrones encontrados por Tricia indicaban que si Nokia arrojaba una serie de teléfonos de gama baja al mercado, no se iban a vender tanto porque la gente iba a preferir comprar un iPhone, por ejemplo, que era así mucho más costoso, pero le daba un estatus superior. Y eso fue lo que en efecto ocurrió. Nokia perdió la carrera contra iPhone, contra el BlackBerry también de ese momento,
y eso fue catastrófico para la empresa. Pero quedó este caso de análisis, el cual yo los invito a leerlo con detenimiento. Lo pueden encontrar en Medium, en un artículo que se llama ¿Por qué la Big Data necesita Big Data? Big Data es data de contexto, data cualitativa. Y recordemos siempre que lo cualitativo es superior a lo cuantitativo. Ahora, nos preguntaremos cómo podríamos profundizar más en este tema. Yo les voy a recomendar acá 3 libros bien importantes acerca de este tópico. Uno se llama Small Data, que tiene que ver justamente con Big Data, con data gruesa, data de contexto, data cualitativa, en donde Martin Lindstrom, que no recuerdo si es un antropólogo o un sociólogo, pero es una persona que se ha dispuesto a estudiar los negocios a nivel del mundo y cómo lo cualitativo afecta nuestro mercado y lo que producimos y nuestro consumo. Ahí van a encontrar datos muy interesantes acerca de, por ejemplo, por qué la marca Colgate no puede ser de color rojo, como el packaging usual no puede ser de color rojo en Arabia Saudita. Van a encontrar casos impresionantes como cómo abordar el tema de los cosméticos para mujeres en Rusia, cómo son los debates en mesas de negociaciones occidentales versus las orientales. Van a encontrar que el occidental tiende a ser más directo, tiende a ser más conversacional, más debatible, mientras que el oriental o lo asiático en este caso tiende a ser más vertical, más jerárquico. No se puede, o sea, los defectos o con las cosas con las cuales no estamos de acuerdo, es mejor hablarlas por separado. Entonces, es muy interesante esto porque justamente corresponden a informaciones que son muy importantes, que repercuten en nuestras negociaciones, producción y consumo, pero que no se pueden medir. Y de alguna forma, pues, hay que tomarlas en cuenta. Si queremos saber por qué en este instante, en la industria, en este siglo 2021, damos más prioridad a los datos cuantitativos, a los números, que a lo cualitativo, bueno, les comento que eso es un fenómeno histórico relativamente reciente, no siempre fue así, y para eso recomiendo pues nada más y nada menos que La rebelión de las masas, de José Ortega y Gasset, en donde él hace la trazabilidad de este suceso a partir de mediados del siglo XIX, en donde poco a poco comenzamos a observar que la democracia liberal y también el aumento demográfico de la población nos obligó de alguna forma a ser más eficientes y por lo tanto a valernos más de los números que de lo cualitativo. Vemos el paso que hay de las cualificaciones o de las calificaciones de las universidades que antes eran cualitativas, te ponían en la boleta o en las calificaciones te ponían sobresaliente, buen estudiante, tiene que aplicarse un poco más. De eso pasamos a las calificaciones de A, B, C o las notas del 1 al 10 o del 1 al 20, ¿sí? Y así con cada aspecto de la vida hasta que lo normalizamos y lo convertimos como en el nuevo estándar, como si medir con números fuera realmente lo más óptimo que podemos hacer. Y si quieren realmente pues darle incluso un complemento a estos pensamientos, les recomiendo también El reino de la cantidad y los signos de los tiempos, que ya es una trazabilidad histórica acerca de por qué de alguna forma la utilización excesiva de los números, si bien es cierto que nos permite optimizarnos, ser más rápidos y más veloces, al mismo tiempo nos reduce y nos terminamos convirtiendo justamente en un número, en un reduccionismo de nosotros mismos. Esto con tiempo y con mucha curiosidad y paciencia eh, va a ser bastante fructífero a nivel de aplicación de la industria. Y otra reflexión que tiene que ver con los datos, porque hemos visto con la confiabilidad, con la probabilidad, con la seguridad, con el índice de riesgo, es que hay una cantidad muy grande de información, sobre todo cuando estamos haciendo la taxonomía de nuestros equipos, en nuestra infraestructura, en nuestros activos. Entonces, supongamos un caso en donde falla este famoso motor eléctrico que les he puesto de ejemplo. Entonces hay un fallo, muy posiblemente hay que realizar una labor correctiva, pero primero hay que hacer una inspección, un levantamiento de esta información, luego el técnico puede ir al almacén, regresar con las herramientas adecuadas o con un repuesto o con otro motor, se hace la instalación, se acomoda, la línea de producción echa a andar nuevamente
Y toda esta información entonces va almacenada, bien sea a un repositorio físico o digital de los trabajos de mantenimiento. Pero fíjense que esa línea de acción de lo que ha ocurrido, que tiene que ver directamente con el mantenimiento, con el funcionamiento de nuestros activos, a la par está correlacionada con una línea que está más que relacionada con el mantenimiento, está relacionada con la información, con el flujo de información de los hechos ocurridos. Entonces, primero, este motor eléctrico que falla nos emite una señal de su fallo, puede ser una señal digital a través de un sensor, o puede ser que nosotros mismos, el operario, se haya dado cuenta, pero es una señal, es una información que se transmite en ese momento. Luego, la información llega del operario al técnico, luego el técnico emite ciertas informaciones al almacén, hace un levantamiento también de lo ocurrido, el supervisor analiza y planifica lo ocurrido. Todos estos datos deben estar centralizados y almacenados y ordenados. Y luego, en función de estos datos, pues comenzamos a observar el estatus, no solamente de ese activo, sino de la línea de producción y de los activos relacionados. Podemos crear un historial o complementar o actualizar un historial de información. Podemos tomar decisiones con relación a recursos humanos, porque tenemos que saber cuáles son los técnicos involucrados en esta tarea en específico. Tenemos información que repercute directamente en la contabilidad, en el presupuesto, también en la toma de decisiones estratégicas. Entonces vemos que hay dos problemas simultáneos. Un problema que tiene que ver con el mantenimiento en sí y un problema que tiene que ver implícito, que tiene que ver con el flujo de información de mantenimiento. Y aquí, bueno, este es el caso solamente de un motor eléctrico, pero ¿qué ocurre cuando tengo otros equipos o cuando tengo una multiplicidad de activos, incluyendo infraestructura que debo mantener? Vamos a observar que la cantidad de información es muy grande y que por lo tanto nos vemos compelidos a organizarla, a priorizarla, a centralizarla. Y aquí lo que yo les recomendaría es que obviamente se valgan no de una plantilla de Excel, no de un software demasiado específico, sino que se valgan realmente de una solución holística integral de mantenimiento. ¿Qué debería tener esta solución? Que nosotros, por ejemplo, como Fractal ofrecemos esa solución, pero pueden elegir ustedes la que a ustedes más les convenga. Pero lo que sí recomendamos es que dicha solución tenga al menos estos 6 módulos para poder organizar, centralizar y priorizar la información y poder tomar decisiones en función de ello. Entonces, en primer lugar, recomendamos que tenga un módulo de gestión de órdenes de trabajo, DOT, que esté acompañado de un módulo de gestión de solicitudes, sobre todo cuando hay que hacer alguna labor correctiva. Recomendamos que tenga al menos un apartado, una opción, un feature de automatización del mantenimiento. Con automatización queremos explicar que hay decisiones que dependen de condicionales. Si falla tal o cual activo crítico, tengo un camino número 1, un camino número 2. Entonces, ¿cómo lo abordo? ¿Cuál debe ocurrir primero? Eso debería estar automatizado para ahorrar tiempo. Necesitamos que tenga un módulo de gestión de activos, por supuesto, para hacer la taxonomía y para poder incluir cada uno de los activos que hacen vida en nuestras empresas, pero también que tenga un módulo de recursos humanos, porque obviamente el recurso humano, los técnicos, los supervisores, los planners, los implementadores y los gerentes de mantenimiento también tienen cabida en todo este microuniverso de mantenimiento. Un módulo, por supuesto, de informes y análisis de operaciones, un dashboard que te permita observar en tiempo real qué es lo que está pasando en la empresa. Y algo que cada vez se hace mucho más urgente es la necesidad de poder conversar desde esta plataforma o software con otros software que estén relacionados. Por ejemplo, con SAP, Microsoft Dynamics, con JD Edwards. Entonces, es necesario una solución que tenga contempladas las integraciones, también movilidad, telefonía móvil y también seguridad, ¿sí? Entonces, nuestro software no puede estar aislado, tiene que poder comunicarse con la parte contable, con la parte de compras, con nuestro teléfono, ¿sí? De manera que podamos trabajar en campo. Todo esto es muy necesario independientemente de la herramienta que ustedes quieran elegir, ¿sí?
Entonces, de hecho, nosotros hemos tenido un webinar anterior desde Fractal que se llama ¿Cómo elegir un software de mantenimiento? Les recomiendo mucho que le echen un vistazo porque todo esto está detalladamente discutido ahí. Y en definitiva, cuando entonces, y ya con esto finalizo, en definitiva, cuando tenemos una cultura de levantamiento de datos, tanto cualitativos como cuantitativos, por fin es que podemos afrontar las necesidades de la industria 4.0 y 5.0. Con esto quiero decir, poder implementar en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, tecnologías como IoT, tecnologías como mantenimiento predictivo, inteligencia artificial, poder contar, por ejemplo, con un historial en tiempo real que me permita el cálculo automático de la curva de confiabilidad y poder decidir en función de esa curva. Por ejemplo, si comenzamos a notar una desviación en la curva de confiabilidad, lo primero que debemos hacer entonces es tomar una decisión en ese instante, no para ver cuándo ocurre la falla, como se estilaría en el mantenimiento predictivo, sino simplemente para evitar que ocurra, ¿sí? Pero fíjense que detrás de esta arquitectura o de esta estrategia de poder implementar gráficas o indicadores o balances scorecard de confiabilidad, de disponibilidad y de otras variables, necesitamos pues por detrás una cultura de datos, de levantamiento de datos. Pero recordemos siempre, son datos cuantitativos, pero también, muy importante, los datos cualitativos, ¿sí? Y con eso, bueno, termino mi exposición. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues con muchísimo gusto estamos acá para responder. Y gracias, por supuesto, por la oportunidad. Gracias, Salvador. Te planteo unas preguntas. La primera es, ¿los niveles de riesgo se definen con diferente nomenclatura o deben ser tal cual los expones? Sí, esta matriz de riesgo que expuse es un ejemplo muy simplificado para fines justamente de una presentación de una hora. Ustedes van a encontrar en la práctica matrices un poco más complejas con otros indicadores. Por ejemplo, como les comentaba en el caso de la severidad, yo lo hice con 3 columnas, una severidad económica, otra operativa y otra a nivel de salud. Pero hay otras matrices que involucran medio ambiente, otras matrices que involucran otra clase de impactos. Entonces, eso dependerá ya sobre todo las cosas de qué tan grande es la empresa, ¿no? Y particularmente de qué tan grande es el área de mantenimiento. Porque lo que vamos a observar es que mientras más grande sea el área de mantenimiento, más gradientes hay entre las responsabilidades de cada uno de sus miembros, de los miembros del equipo. Entonces no es tan sencillo como gerente, supervisor y técnico, sino que vamos a ver un implementador, alguien más relacionado con la parte de tecnología y software, alguien relacionado con el cálculo de probabilidades o con el cálculo de confiabilidad o mantenimiento basado en condición. Y mientras más grande entonces sea esta área de mantenimiento, más robustas van a ser las herramientas utilizadas y por lo tanto, muy posiblemente vamos a encontrar matrices un poco más completas, ¿sí? Entonces, es como una correlación entre tamaño del área del equipo de mantenimiento, la normativa que estén utilizando y realmente la naturaleza misma del negocio, ¿no? Porque no es lo mismo facility management que empresas que se dedican exclusivamente al servicio de mantenimiento o fábricas y plantas o flotas de transporte. Entonces todo depende. Así que no, lo que yo mostré acá es simplemente un ejemplo para justamente expresar la idea de lo que se quiere conseguir. Pero ustedes en cada una de sus oportunidades van a encontrar una matriz adecuada. Perfecto, Salvador. Y una última pregunta. ¿Cuáles son los desafíos comunes que las organizaciones enfrentan al tratar de medir la confiabilidad y el riesgo en sus operaciones? Muy buena pregunta. El desafío más grande es una cultura basada en datos. Y como mencioné hace unos minutos, estos datos deberían estar ordenadamente recabados y centralizados. Entonces, no es posible llegar a una estrategia que contemple la medición de la confiabilidad o la medición de la disponibilidad si no tengo al menos una serie de datos ordenados en un historial. Y ese historial muchas veces, pues, lo que hemos visto en la práctica, en la industria, es que está o en una plantilla, o está en una hojita de Excel,
o está, digamos, disperso. A veces hay un historial de un solo activo, pero no de otros activos. Entonces, aquí en definitiva, lo que recomendaría es que aguas arriba, antes de implementar una estrategia relativamente sofisticada como un mantenimiento basado en condición o un mantenimiento basado en la confiabilidad, lo que recomendaría es que haya una cultura de levantamiento de la información y que estos datos estén centralizados. Recomendamos, por supuesto, muchísimo la utilización de softwares de mantenimiento para estos casos. Sin embargo, antes de tomar incluso la decisión de un software de mantenimiento, es necesario que haya una cultura de levantamiento de la información. El software no va a ser magia, no va a ser maravillas por la organización. El software simplemente es un instrumento, es una herramienta, es como una calculadora, pero dependiendo de cómo se usa esa calculadora, pues va a ser más provechoso o no. Entonces recomiendo mucho una cultura de levantamiento de la información, que todos los datos estén organizados, así sea a nivel físico, y luego de eso sí que podemos pasar a un software en donde toda la información, todos los datos estén realmente recabados, ordenados, en un historial, y luego con esa data sí que podemos dar el paso siguiente, que es el paso hacia la medición de la confiabilidad y disponibilidad. Para mí, esa sería la ruta de trabajo adecuada, desde la cultura organizacional hasta lo técnico, realmente que es la medición de una variable como lo sería la confiabilidad. Perfecto, Salvador. Y bueno, una última pregunta, ya que están haciendo unas cuantas más. ¿Cómo se aborda las expectativas hacia la alta dirección? Porque siempre demandarán soluciones de rápida implementación en planta. Sí, también es una excelente pregunta. Paradójicamente, lo que nosotros hemos encontrado en la práctica cuando tratamos de implementar estas soluciones o cuando tratamos de impulsar la transformación digital es que del equipo de mantenimiento, mientras más técnico, más operativo, más renuente es a la utilización de tecnologías. O sea, al técnico, mientras esté más cercano a la máquina, mientras más manual sea su trabajo, él siente que menos necesita, entre comillas, el control de una aplicación móvil o de un software, algo así por el estilo. Mientras que por el otro lado, en el extremo, encontramos que los gerentes también pueden ser un poco renuentes a la tecnología, pero no porque sean realmente renuentes a ella, sino porque lo consideran quizás un gasto, lo consideran como algo innecesario, quieren resolver para hoy mismo las cosas, están demasiado atareados con el mantenimiento correctivo, apagando incendios y por lo tanto el tiempo necesario para sentarse y reflexionar sobre cómo mejorar esto tecnológicamente quizás no lo tengan en mucha abundancia, que digamos. Así que la figura que suele proponer o que suele ser el facilitador tecnológico de estas tecnologías no está en la alta gerencia, no está en el eslabón operativo, sino que está en el medio. Suele ser la figura del supervisor de mantenimiento, que a la par, en paralelo, en su posición, está un implementador o una persona que es la que hace las macros en Excel, o es el que lleva el Excel bien prolijo, bien ordenado, o es la persona que dice, oye, ¿y qué tal si proponemos esto ante la gerencia? ¿Qué tal si proponemos un software de mantenimiento? ¿Qué tal si mejoramos tal o cual aspecto? Porque justamente en su día a día está constantemente planificando, está tratando de conseguir que las tareas sean mucho más rápidas, mucho más fáciles, está lidiando con el montón de información y es esa persona la que directamente capta las oportunidades de mejora. Entonces, ¿cómo convencer a la alta gerencia? Bueno, que sea a través del planificador, a través del supervisor y sobre todo las cosas a través no solamente de este perfil, sino a través de un retorno de inversión. O sea que si tú le vas a exponer como supervisor o como líder de mantenimiento estas posibles mejoras al jefe, que no sea solamente en términos de tiempo o de comodidad para los trabajadores, sino que sea en términos de retorno de inversión. Porque al jefe, a la alta gerencia, lo que le interesa es que no fallen las cosas y que sea lo más económico posible. Pues bien, saca la cuenta de cuánto te costaría implementar una solución digital, tecnológica de este calibre, contabiliza cuánto mantenimiento correctivo vas a minimizar, contabiliza cuánto tiempo vas a ahorrar, contabiliza todos los fallos, todos los vacíos que tienes una vez que la información se pierde o cuando tarda la información
en llegar desde que ocurre la falla hasta el equipo, o todas las compras innecesarias que se han hecho de repuestos duplicados, o todos los problemas que hay cuando no tenemos las herramientas adecuadas porque no tenemos la información del almacén. Entonces, todos esos problemitas tienen una traducción económica, un impacto económico negativo. Si la solución digital, digamos, un software de mantenimiento, si su inversión puede cubrir todos estos costos ocultos o estos costos fastidiosos frecuentes, entonces sí que vale la pena meterse en una solución de este estilo, y sí que entonces podemos potenciar esto o promoverlo ante la gerencia. Yo diría que esa es la estrategia adecuada con relación a la alta gerencia. Perfecto, Salvador, muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este evento que termina, hoy fue el último día de nuestro evento de workshop patrocinado por Factory PMM Innovation Group. Y muchas gracias a todos los asistentes por habernos acompañado estos 3 días.